Hola queridos amigos, qué placer estar con ustedes en este su programa Me Gustaría Saber. Es para nosotros un privilegio poder compartir este espacio de preguntas y respuestas y queremos agradecerles por enviar sus preguntas a la siguiente dirección que aparece en pantalla, que es tv@zoomtv.org. Pueden enviar sus preguntas, su inquietud y haremos siempre todo lo posible para contestarlo en la brevedad de tiempo posible. Estoy en este momento con la compañía de dos distinguidos estudiosos de la Palabra de Dios, al pastor Esteban Bora a mi derecha. Pastor, bienvenido, un placer tenerlo acá. Pastor Salazar, siempre es un privilegio trabajar en este programa con su eminencia. No, pastor, gracias. Pero en realidad es un simple siervo de aquí, de usted y de ustedes. Y a mi derecha, a mi izquierda, al pastor Miranda. Pastor, bienvenido. Qué placer estar con usted también aquí en este lugar. Gracias, estoy muy contento de poder estar de vuelta en este programa y me gustaría saber. Amén. Estamos agradecidos porque nos permiten en realidad estudiar mucho y queremos comenzar este programa, pero antes invitar la presencia de Dios, así que vamos a hacer una oración para poder comenzar. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento queremos agradecerte que tú nos permites estudiar tu palabra. Te agradecemos porque tú nos das también la instrucción en la pluma inspirada y en la palabra tuya para poder contestar las preguntas de una manera que pueda ser clara y que pueda llegar también a nuestra audiencia, a nuestros hermanos que están mirando. Y deseamos que este programa pueda bendecirlos, ayudarlos, animarlos y sobre todas las cosas que los ayude a conocer más de ti y de tu amor hacia ellos. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar, queridos pastores, de este programa con esta pregunta que nos viene desde la República Dominicana. Nos dice así: soy Juan Alberto Fernández desde Bonao, República Dominicana, y tengo una inquietud. En la Biblia habla del diluvio. En la Biblia se habla de la división continental, pero en ninguna parte se habla de la famosa glaciación que hablan los científicos, y que no solo eso, sino que ha ocurrido varias veces a través de la historia conforme ellos dicen. Entonces la pregunta es acerca de si hubo o no una glaciación, si es verdad que hubo esto y si es que hubieron varias veces como afirman los científicos. Pastor Bort, tal vez, ¿qué nos puede decir al respecto sobre esta inquietud? Bueno, no hay duda de que hay glaciares. Glaciares vivos y glaciares muertos. En Alaska hay glaciares que todavía están en proceso de glaciación. Aquí tenemos uno cerca que fue glaciar, en Yosemite. El Capitán y todas esas formaciones rocosas de granito, todo eso es un glaciar, pero es un glaciar que ya no es glaciar. Yo hice un poquito de investigación en Google en cuanto al asunto de la glaciación. No soy científico, pero una cosa que me impactó es que ni siquiera los científicos están de acuerdo en cuanto a cuántos millones de años son, ni tampoco cuántas edades de glaciares o Ice Age hubo en realidad. Parece que el consenso es que hubo 5. Ahora, es difícil entender cómo ellos saben todo eso. Claro. No estuvieron allí. Están mirando la Tierra y están pensando o especulando en cuanto al pasado a la luz de lo que existe en el presente. Eso me hace recordar de una cita que escribió Elena White, El Espíritu de Profecía. Esta se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 103. El título del capítulo es La Semana Literal. El problema es que el evolucionismo rechaza totalmente Génesis 1 al 11 como literal. Dicen que esas son leyendas, eso nunca ocurrió históricamente. Entonces, cuando tú te deshaces de los primeros 11 capítulos de la Biblia y dices que en realidad no ocurrieron históricamente, entonces lo único que queda es tratar de evaluar la Tierra a la luz de tu propia especulación, porque no tienes ninguna guía. Por supuesto. En esta cita, la hermana Joya está hablando de la geología, y son los geólogos, lo estudian los glaciares, entre otras cosas, poderosa. Los geólogos alegan que en la misma Tierra se encuentra la evidencia de que esta es mucho más vieja de lo que enseña el relato mosaico. Han descubierto huesos de seres humanos y de animales
así como también instrumentos bélicos, árboles petrificados, etcétera, mucho mayores que los que existen hoy día o que hayan existido durante miles de años. Y de esto infieren que la tierra estaba poblada mucho tiempo antes de la semana de la creación, de la cual nos habla la Escritura, y por una raza de seres de tamaño muy superior al de cualquier hombre de la actualidad. Semejante razonamiento ha llevado a muchos que aseveren creer en la Escritura, a aceptar la idea de que los días de la creación fueron periodos largos e indefinidos. Es decir, los días no son 7 días literales, sino largos periodos. Pero ahora viene la parte más importante. Pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los que razonan con tanta seguridad acerca de sus descubrimientos no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces. Los vestigios que se encuentran en la tierra dan evidencia de condiciones que en muchos aspectos eran muy diferentes de los actuales. Pero el tiempo en que estas condiciones imperaron solo puede saberse mediante la Sagrada Escritura. Amén. En la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología sola jamás podrá desentrañar. Así que yo no necesito, por ejemplo, yo no necesito que se descubra el arca de Noé, ni el arca del pacto, para creer en eso. Pues yo tengo el Santo Libro. Amén. En mi mente ya está fija de que lo que dice este libro es 100% confiable. Amén. Y en esta misma página, la hermana White dice que esta gente que especula ha perdido la sencillez de la fe. Así es. Me gusta esa expresión. Por ejemplo, cuando uno le cuenta a un niño la historia de la creación, Dios habló y existió, el niño no dice, ¿y cómo es eso científicamente posible? El niño acepta, tiene esa sencillez de aceptar que 3 jóvenes fueron echados al fuego y sobrevivieron. Daniel fue echado al foso de los leones, literalmente, y ocurrió. Y que la creación fue en 7 días literales. El niño no tiene ningún problema en creer eso. Hemos perdido la sencillez de la fe. Confiar en la palabra de Dios y no dejar que Google, ni TikTok, ni ninguna otra fuente dicte lo que nosotros creemos. Amén. Creemos en lo que dice la palabra. Amén. Gracias, pastor. Creo que esa respuesta es sin lugar a duda acertada y cumple con todas las cosas, porque al final de cuentas, ¿no es cierto?, es la palabra de Dios nos indica de que hubo un diluvio, que la tierra era muy diferente antes del diluvio, y lo que los científicos ahora pueden afirmar es simplemente una teoría en base a su falta de fe en la palabra de Dios y de que hubo un cambio global al sistema, ¿no? al mundo en realidad. Muy bien, avancemos con esta pregunta que nos hace referencia a algo similar, un poco diferente, pero esto es más en función a la tierra antes de la creación. Noten lo que dice la pregunta de nuestro amigo Luis Manuel. Dice, muy buenas tardes, escribo desde Colombia, el sur de Bolívar, y es para preguntar si Dios creó la tierra, porque en el libro de Génesis dice que Dios se movía sobre las aguas a pesar de que no había luz. Entonces la pregunta es, ¿existía la materia, solo que la tierra estaba en desorden antes de que Dios le diera vida a la tierra? Esta existía como un planeta muerto, como Marte más o menos, es lo que dice él. Como Marte. Como Marte, perdón, sí, como Marte, no Marte, como Marte. ¿Sería que fue así, que la tierra existía como un planeta muerto y que Dios dio vida después? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta, Daniel? Bueno, en realidad la Biblia no es clara, específica en cuanto a esta teoría. Esta teoría se llama la teoría de Gap Theory, donde se cree que Dios en un pasado muy lejano, Dios creó la tierra, pero la dejó desordenada y vacía. Y después de muchos años, quizá millones de años, Él se interesa en este mundo y comienza a ordenarla.
y crear pues, lo que sabemos que dice el capítulo 1. Pero cuando leemos Génesis 1:1, en realidad esto se puede tomar de dos maneras, al menos a mi parecer. No soy dogmático en este punto. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunos toman este texto para decir, bien, el versículo 1 es una declaración general que presenta a Dios como creador de todo el universo, pero el versículo 2 ahora se concentra en la tierra, que ya estaba allí. Esa es la manera en como algunos la entienden. Otros simplemente toman que el versículo 1 es el resumen de todo el capítulo 1, y ya a partir del versículo 2 comienza a dar los detalles de cómo Dios crea los cielos y la tierra. Entonces, al menos esas son dos maneras en que este texto se podría leer. Pero mientras estamos en el detrás de cámaras y el pastor Bohr va a comentar más al respecto, creo que lo que es importante aquí es lo que Dios hizo con la tierra, que estaba desordenada y vacía, en 7 días. Porque ese es el fundamento que tenemos nosotros teológico, fundamento de adoración. Sin este fundamento, pues, mucho de lo que tenemos en la Escritura no tendría sentido. Creemos, como decíamos en la pregunta anterior, que Dios creó en 7 días literales, y eso es lo que a nosotros nos importa. Amén. Pastor. Me gusta dar este ejemplo. Supongamos que Dios decidiera hacer un proceso de creación en Marte. Es una suposición, una ilustración. ¿Habría algún problema con que Marte existió como un globo terráqueo por 100 millones de años antes? ¿Habría algún problema con eso? No necesariamente. No habría ningún problema. Claro. El punto clave, como mencionaba el pastor Miranda, es que nosotros creemos que, aparte de cuánto tiempo estuvo el planeta aquí, antes de la semana de la creación, lo que no es negociable es que este mundo, como lo conocemos, ordenado, lleno, con vida, surgió hace unos 6,000 años. Ese es el punto clave. Si el planeta estuvo aquí antes millones de años, en realidad no importa. Claro. Y eso Teológicamente. y eso no creer en la teoría de la evolución. No, no es creer en la evolución. La evolución es evolución en el área biológica. Correcto. Con vida. Así que mi concepto personal, y no tengo una así dice Jehová, es que posiblemente el planeta fue creado e inmediatamente Dios comenzó el proceso de creación de 6 días y reposó el 7º. Y la razón por la cual me parece que eso es correcto, aunque de la otra manera no hay ningún problema teológico, es que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego entonces habla inmediatamente del proceso de la creación. Ahora, cuando vamos al 4º mandamiento de la ley de Dios, que es Éxodo 20, se usa en singular, pero en la Biblia son intercambiables, el plural y el singular. Dice en el 4º mandamiento de la ley de Dios, el versículo 11. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. Luego dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjera que está dentro de tus puertas. Y luego viene el versículo clave. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. El mar y todo. Da la impresión de que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay el mismo día. Porque en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego relata la creación. Aquí dice, en 6 días Dios creó los cielos y la tierra. Así que los cielos y la tierra fueron creados dentro de los 6 días. Pero de una manera o de otra, en realidad no interesa teológicamente, porque la clave no es cuánto tiempo estuvo el globo terráqueo
El punto clave es cuánto tiempo ha pasado desde que Dios creó a Adán y Eva y el huerto de Edén y lo demás que está en este planeta. Exactamente, el asunto es que muchas veces escuchamos a científicos afirmar que este planeta tiene millones y millones de años. Cuando escuchamos nosotros ese mensaje o esa afirmación de la ciencia humana, que es una ciencia equivocada, en su mayoría están errados porque no reconocen a Dios como creador, ni van a la Biblia como su autoridad, sino que tratan de ir en contra de la Biblia y buscar en su manera de interpretar las cosas, las razones como ellos puedan dar tiempo o explicar el desarrollo de las cosas que dan lugar a estas teorías donde afirman que la Tierra tiene mucho tiempo. Entonces, tal vez yo creo que es dar más crédito del necesario a los hombres que tratan de establecer milenias y millones de años a la Tierra, y sería más prudente afirmarnos en la palabra de Dios y escuchar más claramente lo que Él dice, y yo creo que estamos más acertados con Dios si creemos de la manera como la Biblia nos presenta, de que la Tierra tiene un inicio y que fueron dentro de esos 6 días de creación, ¿no? Pero, como usted dice, pastor, si es que alguien quiere creer que tal vez la materia estuvo años atrás, tampoco es que vamos a traer un debate, ¿no? Pero sí, creo que la Biblia es más clara o nos da la imagen de que la Tierra fue creada en el momento que el Señor empezó, que fue en los 6 días de creación, Sí. 7 días en total. Lo que pasa es que los científicos evolucionistas evalúan las diferentes capas Sí, a base de los fósiles que contienen. claro, Y entonces ellos ya tienen la teoría de que los fósiles más primitivos están abajo y los más desarrollados están arriba. claro. Entonces, pero si uno cree que el planeta estuvo aquí, quién sabe cuánto tiempo antes de la semana de la creación, pues no iba a haber fósiles, porque no había vida. Claro. Además de eso, es muy importante recordar que el diluvio hizo cambios drásticos al planeta. Cataclismo completo. Una catástrofe que volcó la Tierra. Algunos inclusive creen que movió la Tierra de su eje. Así que, teniendo en cuenta que fue un cataclismo, fue una catástrofe, no podemos evaluar el mundo como es ahora, como el mundo era antes del diluvio. Es una imposibilidad. Exactamente. Amén. Así es. Así que creo que con esto es prudente que nos acerquemos más a la palabra de Dios y no escuchemos tanto a la filosofía del hombre, porque nos trae más problemas que... El problema, un punto final, los científicos evolucionistas también niegan que hubo un diluvio universal. Claro. Claro, si niegan que hay un diluvio universal, entonces ellos creen que todo ha estado uniforme por millones de años. Pero cuando uno cree en el diluvio, Sí. inmediatamente uno no puede evaluar el mundo del presente con el mundo antes del diluvio, porque es radicalmente distinto. Habría muchos beneficios si es que habría científicos. Creo que hay un par de personas que en la ciencia que creen en la creación, como tal lo dice la palabra de Dios. Y cuando uno va a la ciencia o va a lo que es los elementos con una mente afirmada en la palabra de Dios, yo creo que habría mucho más pruebas y evidencias que apoyan la Escritura que lo opuesto, ¿no? Como lo afirman los científicos ahora. Pero bueno, esto es una interesante respuesta para nuestro amigo. Vamos a la siguiente pregunta que nos llega de Franci. Esta pregunta hace para el pastor Bor, pero podemos también contestar, Daniel. Así que Ya el pastor Bal habló demasiado. No. Dice la siguiente pregunta. Nos viene desde Cali, Colombia. Franci dice, mi pregunta ¿es verdad que la muerte del Señor Jesucristo debió, como cordero inmolado, haber sido degollado y no crucificado? ¿Qué creen acerca de esta pregunta? ¿Es verdad que la muerte de Jesucristo debió, como cordero, haber sido degollado y no crucificado? Bueno, en realidad, la Biblia no dice, déjeme digo esto de la siguiente manera, la Biblia no especifica que exactamente de cierta manera debía morir Cristo. Claro, hay algunas indicaciones, por ejemplo, Pablo en Gálatas 3 hace referencia a maldito el que es colgado en un madero, lo cual es una referencia al Antiguo Testamento, creo que en Deuteronomio, donde las personas que eran muertas y eran colgadas
en un madero debían pues enterrarse el mismo día antes del anochecer. Y pues esas personas decían que eran accursed, eran malditas. Correcto. Pablo hace alusión a eso como cumplimiento de la muerte de Jesús. Pero no vemos el hecho de que el cordero era degollado, no significa que en todos esos detalles así debía morir Jesús, porque primero estamos hablando de un cordero que es un símbolo. Jesús no era, si lo decimos de manera respetuosa para nuestro Señor, Jesús no era un animal. Claro. ¿Sí? Y además no solamente, había otras maneras en que los animales eran sacrificados. Estaba un rito que se llamaba el rito de la vaca lazana, donde era una vaca roja, la cual se mataba en un terreno que no había sido arado, pero se desnucaba. Se le daba en la cabeza y luego se quemaba, y esas cenizas de esa vaca se utilizaban para purificación fuera del santuario. Y esa vaca pues representa también a Jesús, porque Pablo hace alusión a esta ceremonia, the red heifer, la vaca lazana. Sí. Y Pablo hace alusión a eso allí en Hebreos capítulo 9. Entonces, habían muchas maneras en cómo se hacían sacrificios. Por ejemplo, los holocaustos eran muy distintos a cómo se ofrecían las ofrendas por el pecado. Los holocaustos se descuartizaba el animal completamente. Claro. Pero todo eso apunta a Jesús. Amén. Entonces, el principio aquí es que Jesús, como Redentor, como Cordero de Dios, como Mesías, Él debía morir por nuestros pecados. Claro. Muchas veces se había hablado del énfasis de que si Jesús hubiese sido aceptado por los judíos, Él debía haber muerto en el altar de sacrificio, dentro del templo, etc. Pero por su rechazo, por el rechazo que tuvieron, murió fuera de la ciudad, en el madero, colgado, como maldición. Pero era también una demostración de hasta dónde llegó el amor de Dios por nosotros, hasta dónde llegó su entrega de llevar sobre sí toda carga, todo pecado y toda maldición por rescatar a nosotros como seres humanos. Creo que el punto clave no es la forma en que Jesús iba a morir, sino el hecho de que iba a derramar su sangre. Por supuesto. La vida del ser humano está en la circulación de su sangre. Cuando Jesús murió, su sangre dejó de circular y murió, porque cargó los pecados. Jesús no murió de las heridas que le suministraron. La hermana White dice que hubiera muerto en el huerto antes que le pusieran un solo dedo encima. Claro. Murió por la presión de cargar los pecados de todo el mundo. Mateo 26, 28 dice, porque Jesús está instituyendo la Santa Cena, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Lo importante es que derramó su sangre. Amén. Para salvar al ser humano. Lo importante no es si colgó en un madero, si lo degollaron. Son detalles interesantes, pero a veces nos enfocamos en los detalles en vez de enfocarnos en la lección que Dios quería enseñar. Amén. Amén. Y es por esto importante que pongamos nuestra mirada en la obra de Cristo, en su obra de sacrificarse por nosotros, su obra de redención, de amor por nosotros, y que nos invita ahora a entrar por la fe hacia donde Él está presente, Amén. que está intercediendo por nosotros en el Santísimo, para darnos esa victoria, ese conocimiento de la palabra de Dios y poder estar purificados por medio de su sangre que fue derramada. Amén. Para que salgamos victoriosos de todo pecado, de toda concupiscencia y toda maldición. Bueno, hermanos, queremos agradecerles por el tiempo nos ha ido y esperamos de que podamos vernos en la próxima ocasión. Que Dios bendiga y les guarde, hecho deseo y oración. Amén.